Primero abordar lo político y luego, digamos que el contenido. Señores, ayer yo le hablaba sobre el modelo de comunicación que implica un discurso de esa naturaleza. Cada vez es menos el interés. Pude ver las audiencias y el comportamiento de las audiencias en televisión, el comportamiento de las audiencias a través de los canales digitales y cada vez es menos la cantidad de personas que atiende este tipo de discursos. No aquí solamente, eso ocurre en el mundo completo, donde se utiliza una modalidad tan centrada en una sola persona, donde no hay discusión, donde no se debate sobre realmente los temas que son de interés de los dominicanos, en este caso. A partir de ahí, lo que se desata es una competencia por la atención en el Congreso. El presidente es quien de forma natural, a partir de su alocución, tiene centrada la atención en sí. Pero usted ve la acción de algunos grupos de poder que buscan competir, y de los propios funcionarios del gobierno a veces que buscan ser ellos los que más resalten en todo este proceso de logros que se mencionan ahí en ese discurso, y es donde precisamente logran dos cosas: las disputas internas y los errores del presidente de la República. ¿Por qué? Porque el discurso se compone esencialmente de informes que ofrecen las diversas agencias del gobierno para concretar a partir de ahí una presentación de datos de una forma estética al oído. Es eso el discurso de rendición de cuentas, desde la fundación de los discursos de rendición de cuentas, en República Dominicana por lo menos. Entonces, ese consolidado de información, que toman un parrafito, dos, máximo tres, de cada una de las instituciones, es lo que hace ese cúmulo de datos que se presenta a la población. Ahí, los funcionarios, ¿qué hacen? Le dicen: mire, presidente, esto fue lo que logramos. Pero muchas veces es falso, o a veces no es falso, a veces es manipulado. Y ahí entra el problema. Pero basándome en lo político, ayer el PLD salió del Congreso, mayoritariamente porque hubo PLDistas que se quedaron en el Congreso, y saludo la responsabilidad de esos PLDistas. Menciono a José del Castillo Sabiñón, por ejemplo, que se quedó ahí, senador de Barahona, el Partido de la Liberación Dominicana. El PRD se retiró también. La Fuerza del Pueblo se mantuvo parcialmente. Vi ahí a Félix Bautista, vi ahí al senador de Hermanas Mirabal Bauta, Franklin Rodríguez se mantuvo, Omar Fernández se mantuvo, y otros más que entendieron que el rol de un legislador es permanecer en su territorio, porque la Constitución, señores, que pide que fiscalicen. ¿Cómo usted va a fiscalizar de lejos? Eso de fiscalización de lejos en el Congreso no funciona. Y aunque yo soy de los que cree que es un modelo obsoleto, es el modelo que hay en República Dominicana y debemos ajustarnos a él. No podemos caer en la politiquería, que el PRM lo hizo mal en el 20, pero el PLD y el PRD lo hicieron mal ahora. Institucionalmente se ve mal que usted abandone un espacio que está destinado al cuestionamiento del jefe de Estado. Eso no es correcto. A menos que haya condiciones de peligro inminente en República Dominicana, en la que el gobierno, usted entiende, haya tomado una decisión incorrecta, ya ahí usted puede de alguna forma justificar su ausencia en el Pleno de la Asamblea Nacional por eso, o de las cámaras conjuntas, porque una Asamblea Nacional, el propósito ahí, lo define la Constitución así, es cámaras conjuntas. Entonces, en ese contexto, me pareció desatinado, en forma y fondo, la decisión del PLD de salir del Congreso. ¿Con qué calidad ahora reclaman al gobierno? A menos que quieran concentrar la vocería de su candidato presidencial, que vi que hizo ayer un video en redes sociales hablando sobre el tema desde su vehículo. O sea, que no tiene eso la profundidad necesaria que conlleva el tema. No sé si fue parte de la estrategia, no sé si habrá luego una explicación mayor. Porque también yo creo que se debe tener un poquito de tiempo para que responda con firmeza y con contundencia datos frescos, y realmente sea una respuesta y no un discurso prehecho a otro discurso prehecho. Entonces, eso lo veo mal. Diversos sectores de la sociedad, partidos políticos, miembros de la iglesia, respondieron al discurso. Ayer la iglesia fue la primera a entronar cuando dijo que la corrupción y la delincuencia le quitan libertad al dominicano. Lo planteó el arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Francisco Soria,
que me sorprende que haya tenido una actitud tan contundente frente a ese tema, porque es un hombre que se cuida mucho en esas lides, se ataca muy poco al poder, pero le dejó caer esa piedra, una piedra en el pie, porque el presidente se había jactado del tema corrupción en la declaración del 27 de febrero en el Congreso. Que yo creo que ha tenido un éxito en la percepción de corrupción, más no en la corrupción de fondo. Habló de la delincuencia, ya mi compañera Gisette habla del caso de nuestro compañero de labores, Fernando, caramba, que perdió la vida luego de trabajar. Una galleta casi sin manos inmediatamente al discurso del presidente, esa muerte de un militar, 4 balazos para quitarle su arma de reglamento llegando a su casa después de una jornada laboral. Entonces, en ese contexto, ¿a quién es que le vamos a creer? Si todas las autoridades, a partir del interés personal que tienen de colocarse, siempre viven manipulando información, tome todos los discursos, miren, tome todos los discursos que han sido televisados, de Luis, de Danilo, de Leonel, en todos encontrará el factor de que se ha bajado la delincuencia. Ahora, ubíquese en la realidad. ¿Cuál era su forma de vida en 2012, 2010, 2008, 2004, hasta nuestros días? ¿Qué tanto ha cambiado? ¿Para bien o para mal? Entonces la gente sigue teniendo situaciones de inseguridad. Y hasta que ese temor no salga del dominicano, pero hay un estudio que habla de que 600 millones de dólares en inversión se pierden por año por el tema de la delincuencia. ¿Dónde están esos cuartos si nosotros mejoramos la inversión? Mejoramos la inversión a partir de un tema de seguridad. Entonces, es un tema que el Estado, de alguna forma, debe responder. Entre las cosas que también vale la pena señalar, yo creo que el presidente cometió un error a seguir el discurso de Eddie Alcántara sobre el tema del salario y la capacidad de compra de la canasta básica familiar. Porque ¿cómo el presidente de la República va a decirle a este país que con 10,000 y pico de pesos la gente come? Que cualquier familia, cuando se habla de familia en el Estado se habla de 4 miembros aproximadamente, con 10,000 pesos al mes tiene comida suficiente. Y si así es, estamos mal como quiera porque el salario mínimo son 14,600 y pico de pesos. Por lo menos el mínimo de los mínimos, porque hay varias escalas. Hay una que llega hasta 21,000, por ahí 22,000 pesos. Entonces, ¿cómo lo hacemos cuando no hay un alquiler de 10,000 pesos en esta capital, por ejemplo? No hay un alquiler de 10,000 pesos para 4 gente. Entonces, yo creo que nosotros debemos ser responsables. Hay un gráfico por ahí incluso, director. El presidente habla de salario y nosotros somos el peor país de América Latina en condición estable para temas de salario. Somos el peor. Por debajo de nosotros está Argentina y Venezuela. Ambos países tienen crisis inflacionaria astronómica. Pero crisis inflacionaria a otro nivel. Incomparables. Ahí está República Dominicana después de esos dos. $215 creo que fue, que es el $245. Después de ahí Perú, Brasil. El presidente habló de que nosotros estamos mejor que México, que Colombia, que Brasil y no sé qué otro país mencionó. Mire ahí el salario. Mire ahí el salario. No lo digo yo, lo dice Bloomberg, a partir de los datos oficiales de cada país. Entonces, yo creo que a los presidentes los ponen a cometer sendos errores a partir de narrativas inexactas y de manipulaciones de la información, porque no es que sea mentira que República Dominicana tenga un salario de esa magnitud, pero no me digan que está por encima de otros países, porque ahí entonces ese elemento de falsedad me hace cuestionar todo el elemento de verdad que me ha dado en el resto del discurso. Entonces, las cosas como son. Me sorprende que el presidente no haya tocado, no haya abundado, porque lo tocó, en el tema haitiano, a pesar de ser esa una de sus luces. Y digo que es una de sus luces porque la gente tiene la idea de que se ha hecho el trabajo correcto con el tema haitiano. Quizás eso tenga alguna relación a que varias zonas, especialmente las fronterizas, electoralmente respondieron de forma negativa al cierre de la frontera, a la militarización y demás, porque eso le contrajo el comercio. Me parece que puede ir por ahí el asunto respecto a ese tema que entiendo
al gobierno en sentido general le ha ido muy bien con el tema haitiano en cómo la gente lo percibe, entre la misión hacia afuera y demás. No hablo de migración, no hablo de migración. Y eso me sorprende también porque le hablo del tema haitiano por un lado, a partir de lo diplomático y económico, y le hablo por otro lado sobre el tema migración. Brevemente, el presidente Abinader dijo que en curso están casi 280 obras por un valor de 80.000 millones de pesos. Obras, muchas de ellas importantes, hay algunos medios que así las reseñan. Yo creo que eso debe acelerarse para que el presidente pueda de alguna forma generar a partir de ahí un convencimiento de que se avanzó lo suficiente en materia de vial también, en materia de infraestructura, que se ha venido haciendo el trabajo, se ha venido haciendo el trabajo. El gobierno tiene obras que exhibir. Yo estratégicamente hubiera colocado la inauguración de una obra saliendo del Congreso, porque eso le da un impacto también mayor y le consolida en palabras, en hechos, lo que en palabras se expresó durante horas. Estamos hablando, por aquí el periódico El Día lo reseñaba con exactitud, cuáles eran algunas de esas obras. Bueno, uno de los periódicos lo hacía. Cuáles eran algunas de esas obras de mayor peso que eran inauguradas, pero me agrada la idea, por ejemplo, de las que se van a desarrollar próximo a la capital, el tema de la Isabel Aguiar y el paso a nivel que allí se va a realizar o que se está en proceso de licitación y demás. La circunvalación de los Alcarrizos, creo que es una obra importante que también está en proceso. El tema de la carretera Duarte, que ojalá pueda concluirse 100% pronto, pero ahí están en curso. Y ni hablar del tema de la agilidad que de alguna forma en materia económica pueda presentar República Dominicana post-COVID, que ya el discurso del COVID es un discurso manido, presidente. Ya está bueno de hablar del COVID y de hablar de la guerra de Ucrania como elementos de excusas para una serie de situaciones y de políticas públicas que la población desea. A fin de cuentas, yo creo que eso debe estar ahí. En palabras menos, palabras más, todos los presidentes tienen cosas que presentar en los discursos. Y todos los presidentes tienen temas pendientes. Yo creo que aquí la tarea es que los jefes de Estado, eso incluye a Abinader, eso incluye a todos los que han pasado y a los que vendrán, tengan la capacidad de decir, no logramos el cometido aquí fuimos exitosos, porque eso es una verdadera rendición de cuentas. Es decir, nos falta esto, nos propusimos esto y no se pudo lograr por esta situación, y aquello que sí se logró, mírenlo aquí donde está, úsenlo, está a su disposición y eso se gastó tanto. Punto. Porque de lo contrario, la gente comienza a cuestionar la manipulación de la información. Eso de los alimentos, eso fue terrible para el gobierno. Porque la realidad es que no hay cuarto para comer, o por lo menos con la facilidad económica de antes. Entonces usted manipular la información para vender una idea, señores, con el bolsillo, con la verdad del bolsillo, nadie puede, porque es una realidad que si usted no tiene 10 pesos en los bolsillos, no se come una paleta, punto.